Bueno, Juan Víctor Castillo nos había enviado un tweet para que nosotros lo compartiéramos y respecto de un accidente de tránsito en donde se hablaba de una persona fallecida y varios heridos, Gadiel, pero nos referimos pues que ahora ya tenemos más datos y se decía que es un bus, pero es un microbús. Exactamente, estábamos hablando en el kilómetro 100 de la ruta que va de Escuintla a Suchitepeques, en ese sector. Y estamos hablando de este incidente y ha quedado pues una persona fallecida. Pero era el primer resultado que se tenía desde un principio. Lo que llama la atención es que son adolescentes, son estudiantes accidentados en La Gomera. Hay una joven fallecida, ese es el dato que da como más tristeza, digámoslo así, porque pues son estudiantes, ellos se dirigían a una actividad estudiantil y lamentablemente pues pierde el control este microbús y fallece esta jovencita. Vemos allí a las demás jovencitas, a las adolescentes, con su prácticamente uniforme, exactamente con su uniforme allí paradas. Hay 15, más de 15 heridas y esta jovencita que lamentablemente sí falleció. Son esas excursiones que se manejan, excursiones de trabajo o algún tipo de actividad interescolar, y ahí podíamos observar que justo cuando se dirigían a esta actividad, el microbús tuvo accidente, volcó lleno de estudiantes. Una joven fue la que fallece. Sí, y es cruda la imagen, ¿verdad? Porque vemos la sangre pues en el pavimento y ya pues, con esta manta, digamos, que cubre los cuerpos. Usualmente los bomberos llevan este tipo de mantas para cubrir los cuerpos y respetar también el pudor, digamos, de quien fuera en vida esta persona. Vemos allí, lamentablemente, ha de haber sido un golpe muy fuerte. Casi siempre las heridas craneoencefálicas expuestas pues hacen que se pierda esta gran cantidad de sangre. Imaginamos que pudo haber salido volada desde el interior de este microbús cuando vuelca y pues haber caído de cabeza. Es lo más probable por el tipo de trauma que pudo haber sufrido. Y allí vemos atrás, vean ustedes, a las estudiantes, pues como tú decías, y uniformadas, iban a una actividad y bueno, es Cecilio Chacaj a quien en este momento contactamos, Gadiel. Cecilio, muy buenos días, gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Cuéntenos, Cecilio, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué provocó que este vehículo volcara? Buenos días al auditorio de TN23, de ustedes allá en el set. Efectivamente, hemos informado sobre un lamentable hecho de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 100 en la ruta que comunica a La Democracia con La Gomera, en el departamento de Escuintla. Las llamadas ingresaron a nuestro número de emergencia 1554, alertándonos sobre varias personas heridas. Destacaron unidades al lugar, quienes informaron que se trataba de un vehículo tipo microbús Nissan Urban, el cual volcó sobre la cinta asfáltica. Según la información preliminar que se tiene, el piloto aparentemente conducía en exceso de velocidad y esto provocó que el vehículo volcara sobre la cinta asfáltica. En este lugar se reporta una estudiante fallecida que ha sido identificada, esta menor prácticamente de 16 años, como Alejandra Girón, originaria de la aldea Zipacate del municipio de La Gomera, del departamento de Escuintla. El vehículo había salido con al menos unos 20 estudiantes de Zipacate y se dirigía hacia la cabecera departamental cuando sucedió el lamentable accidente de tránsito. 2 estudiantes más ameritaron su traslado a un centro asistencial debido a las lesiones que presentaban y las demás pues fueron atendidas en el lugar con algunas heridas leves y crisis nerviosa. Cecilio, se hablaba a un principio que era de la carretera que va de Escuintla hacia Suchitepeques y estábamos hablando que era el kilómetro 100. Eso hubiera correspondido al área como de Cocales, pero usted nos está refiriendo que es en el kilómetro 100, pero por este otro sector, por el sector entre la Siquinalá, La Gomera, el área de Zipacate. Entonces, es por ese punto donde fue el accidente. Efectivamente, el accidente fue en la ruta de comunica de Escuintla hacia los municipios de La Democracia y La Gomera, y la ruta que comunica hacia Zipacate. Es sobre esta carretera donde se ha dado este hecho de tránsito.
Bueno, conocemos entonces que lamentablemente Cecilio fallece, esta adolescente. Ya hablabas tú de las demás estudiantes heridas. ¿Y ellos iban de excursión o es el trayecto normal, digamos, de pasarlas a traer y llevarlas al establecimiento educativo? ¿Ellas se dirigían a alguna actividad extra estudiantil, extracurricular? Efectivamente, las estudiantes o las señoritas, ellas estudian en un instituto técnico que está ubicado en la cabecera departamental. Ellos hacen el recorrido diario desde Zipacate hasta Escuintla en un vehículo microbús que las transporta hacia su centro de estudios y las regresa en horas de la tarde nuevamente hacia la aldea de Zipacate. Sí, es el bus escolar que hace el recorrido normal diario de estas estudiantes. ¿Iban maestros? ¿Se sabe si iban maestros? ¿Y si este bus pertenecía pues a una línea abierta o era del establecimiento? Bueno, de momento, según lo que se ha tratado de corroborar, es de que no se conducían maestros, únicamente las estudiantes hacia su centro educativo. El vehículo, pues nosotros suponemos que se trata de algún servicio que se presta en Zipacate hacia Escuintla, exclusivamente para el traslado de estas estudiantes. ¿Lograron platicar con el piloto, Cecilio? Bueno, debido al estado de las pacientes, las unidades que respondieron al llamado pues se centraron en atender a las estudiantes lesionadas y también en el traslado de las otras dos pacientes que se ameritaban. De momento pues no se ha tenido una versión del piloto o si el piloto se encontraba en el lugar. Es una situación que no se ha podido corroborar. ¿Ustedes qué tipo de heridas son las que les tocó atender en este caso? Lamentablemente pues hay una estudiante fallecida. Imaginamos que es por un trauma craneoencefálico, era de un golpe fuerte en la cabeza contra el pavimento. Y pues las demás estudiantes, ¿qué tipo de heridas presentaban, Cecilio? Bueno, de una de las estudiantes trasladadas al hospital presentaba una fractura expuesta en una de las extremidades inferiores. La segunda estudiante presenta un posible trauma de cráneo y posibles fracturas en las extremidades superiores, por lo cual fueron trasladadas. Las demás estudiantes presentan únicamente algunas heridas leves, contusiones, raspones, afortunadamente, y pues la estudiante que lamentablemente falleció sí presenta el cuerpo un trauma de cráneo. Bueno, gracias.